Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectivas desorientadas. Bueno, les cuento que hoy tendremos un programa que va a partir con una estructura un poco diferente porque partiremos con la sección de conceptos para ser mejores personas. ¿Por qué? Porque luego, en el tema que no trataremos, en el tema que no trataremos, hablaremos de un tema que está relacionado con el asunto de la realidad y es lo que queremos profundizar hoy. Con todo el tema de las fake news, el auge de las emociones y los anhelos por sobre los hechos, nos queremos preguntar cómo es nuestra relación con la realidad hoy. ¿O qué cresta es la realidad hoy? También. ¿O qué? No nos preguntamos qué es la realidad, es muy complicado. Sí. Pero bueno. Yo me lo pregunté, ¿eh? ¿Vos no te preguntás? No, sí. Pero no así tan exhaustivamente. No, tampoco. Podríamos hacer el seminario entero y leer de por vida, ¿no? Es casi toda la obra de Freud, esa pregunta. Sí, y de unos cuantos filósofos. Y de unos cuantos filósofos más. Vamos a preguntarle entonces a ese uno, a ver qué nos dice sobre nuestro concepto para ser mejores personas. Eres una psicóloga de este tiempo y tienes que explicarle a la gente qué es lo que es un microhábito. Vamos allá. Un microhábito es una acción súper pequeña y fácil de hacer, que repetís de forma constante para formar un hábito más grande a largo plazo. Es como un mini paso, tan sencillo y rápido que lo podés mantener en el tiempo sin esfuerzo. Ahí está la gracia. Al final, esos pequeños actos se suman y generan un impacto enorme en tu vida. Así se construyen los cambios más duraderos. Gracias, ese uno. Chan, chan. Chan, chan, eso es un microhábito. Es básicamente como ir haciendo pequeñitas cosas para supuestamente mejorar tu vida y probablemente lo logra, ¿no? Como yo creo que yo tengo algunos. Vos sabés que yo leí acá, decía 20 microhábitos que pueden mejorar tus áreas y descubrí que en la mañana yo tengo algunos que hago. Ahora no los he logrado acumular todavía, ¿viste? Para que me produzcan un cambio. Por ejemplo, este que dice: comience el día con al menos un vaso de agua, hidrátese antes de tomarse una taza de café. Eso hago yo. Ese es un microhábito, ¿viste? De los 20 tengo uno, ¿viste? Por lo menos. ¿Ya tienes uno? No sé. No. ¿Qué microhábito tienes tú, Felipe? Debo decir que a mí el tema me aburre muchísimo. Cuando supe que este era el concepto, debo decir que tuve que hacer un esfuerzo. Me desconecté. ¿Por qué elegimos este tema? Yo me quedé pensando. No, pero sí me llama la atención saber de dónde vienen estos microhábitos que van circulando y que, por ejemplo, la cúrcuma. Está bien. El vaso de agua en la mañana. Dice que leas unas páginas de tu libro favorito, más que obvio. Que podrías leer. Que si no puedes leer un libro completo, no te propongas desafío. A mí me recordó, por ejemplo, esas promesas de Año Nuevo. Sí. En donde uno decía como, bueno, este año voy a bajar 20 kilos, voy a correr todos los días 3 kilómetros y todas esas promesas que daban se iban tarjando y al año siguiente era, bueno, este año voy a bajar 5 kilos y al año siguiente era, este año voy a comer más lechuga, ¿no? Como, y finalmente era como, bueno, este año voy a tratar de evitar ciertos alimentos, ¿no? Entonces, como que en el fondo me parece que es como una manera de renunciar a esas metas un poco idealizadas también, ¿no? Que son insostenibles en el tiempo. Claro, ahora yo lo que veo en la consulta o lo que veo en los amigos, la gente, es que todos fracasan bastante hasta con los microhábitos. Entonces, yo también. Es interesante eso, porque muchos pacientes llegan y dicen, bueno, no, yo ahora he estado leyendo que esto y esto otro, y tratan, y ahí es interesante. También de nuevo preguntarnos por qué fracasamos tanto con unos hábitos que al menos la voluntad los persigue, pero está el inconsciente. Exactamente, que se encarga como de estropear esa voluntad inicial, ¿no? Como en la falla de esto que tengo que hacer todos los días. Y tal vez el puro hecho de que se llame hábito, ¿no? A mí ya esa palabra me agota.
¿Sabes qué me produce cansancio, no? Los hábitos. Porque además era una palabra de nuestra época. Hay que tener hábitos de estudio, hay que tener hábitos para esto, hay que tener hábitos para lo otro, rutinas para aquí, rutinas para allá. Entonces a mí me resulta también, Felipe, es que el asunto esto. es que igual tiene que ver con una cierta domesticación. O sea, tiene que ver efectivamente con tratar de incorporar las costumbres, las acciones que son bien vistas y que supuestamente te deberían llevar a estar más sano, a qué estar sé más yo. sano, a ser más activo, mejor, ser más activo, ser más claro. productivo y todas esas cosas. Pero a mí lo que me parece interesante es que yo siento que no se puede hablar de los hábitos y las dificultades que las personas tienen con los hábitos con el tema de la procrastinación, que es otra cosa que uno escucha todo el rato de las personas. Claro, porque este hábito puede transformarse en eso, ¿no? En una procrastinación. Claro, pero ¿qué es un hábito en realidad, no? Si uno lo lleva a pensar, si uno piensa cómo funciona el dispositivo pedagógico, por ejemplo. La idea en el fondo de un hábito siempre fue como que era incorporar algo de una ritmicidad o de un cierto ordenamiento, pero que finalmente se incorporaba como algo que se hacía sin pensar. Exacto, como hacer fila en el colegio, tomar distancia, guardar la cotona, sacar el estuche. Lavarse los dientes, comer la colación, ¿no? O sea, hasta toda la estructura igual de prosocial, de convivencia y de una manera de poder estar con los otros y generar como ciertas acciones conjuntas. Pero hay una diferencia, porque esos hábitos justamente tenían que ver con generar acciones conjuntas. Estos parecen hábitos absolutamente individuales, ¿no? Es para hacerlo solos. Tómate el vaso de agua, lee la página favorita de tu libro, y además no camina 20 minutos. Eso no concita a un ritmo a la construcción de un ritmo colectivo, que yo creo que esos son los hábitos escolares. Bueno, ¿no? y por eso fracasan, fíjate. Y porque sí, convocan más quizás cosas que hacen más sentido o que son más orgánicas al sentido vital de la persona que está tratando de incorporarse a estas cosas. Por eso, cuando hablaba de procrastinación, me parecía interesante pensar por qué las personas no logran hacer lo que se proponen. Y en realidad, a mí, esa es mi hipótesis, es que inconscientemente tenemos un dispositivo rebelde y oposicionista que se rebela contra estos estilos como demasiado ingenieriles que tratan permanentemente, en el fondo, de optimizar un poco todo. Y se transforman en algo de masoquismo. Claro. Pasamos del hábito regulador al masoquismo. Y además Y de te puedes mucho castigar. masoquismo en fracasar también. Claro, después te puedes castigar por no haber cumplido el microhábito. Uno podría decir como que el masoquismo se aloja justamente en el instante en que empezaste a incorporar una lista de microhábitos que luego no vas a cumplir y entonces o que están hechos para no ser cumplidos. Y que efectivamente después vas a poder echarle la culpa de lo que no te resulta porque tú mismo fracasaste haciendo el famoso microhábito, ¿no? Porque en realidad el tema del hábito a mí me parece interesante desde la perspectiva de que es un moldeamiento corporal, ¿no? O sea, de hecho lo que se hacía antes, porque desde que la matriz cognitiva se tomó los colegios y los jardines infantiles, la dimensión del hábito justamente fue lo que sacrificó. Entonces, antes los niños iban al jardín infantil a básicamente aprender que tenían que ir al baño, comer una colación, lavarse los dientes, salir al patio y ordenar su cepillo, salir al patio, jugar y luego nuevamente un sinfín de hábitos. La siesta. Que nadie nunca les explicaba por qué eran pero tan había importantes. Que hacerlos. Había que hacerlo. Y lo que incorporaban era una suerte de dinámica que tiene que ver con modelar el cuerpo, ¿no? Luego vino este énfasis súper cognitivo en donde en los jardines infantiles y en general en el kinder no se trabajan hábitos, sino que se trabajan aspectos cognitivos, ¿no? Y se da por supuesto que tienen que venir ya con hábitos. Los hábitos vienen de la casa. Y de la casa, ¿no? exacto. Y entonces un niño sin hábitos es un niño que los padres no han educado bien. Exacto. Y lo que ocurre es como que en el mundo adulto este nombre es como un nombre para alojar una serie de conductas que como son de lo que llamábamos alguna vez el autotuneo, ¿no? Como mejórate a ti mismo haciendo estas 20 cosas, pero se escapan de esta idea de algo que se incorpora realmente corporalmente, digamos, no es algo que ni que necesites ni que esté inscrito en tu cuerpo y por lo tanto se produce esta enorme dificultad de cumplir.
Claro, o sea... O va subiendo la apuesta. Es que, claro, en realidad depende, porque efectivamente hay en los adultos, por ejemplo, el hábito puede ser algo fundamental, o sea, algo necesario, algo que, como decías tú, esa ritmicidad que entrega como una cierta de organización. Y donde la gracia es un poco salirse de, hacer como, oye, no, hoy día no voy a caminar siempre por el mismo camino, voy a tomar otra calle. Exacto. Y ese era como el desafío cognitivo, de hecho, así como me voy a flexibilizar hoy día. Claro. Ahora, yo creo que hay más que hábitos, ritmos que uno tiene, efectivamente, por eso yo me acordaba del vaso de agua en la mañana, por ejemplo, o en el día, uno tiene ciertos ritmos muy particulares, ¿no? Que no te desestructuras si no lo haces, pero que cuando los estás haciendo te descansa, te da cierto placer. Y le da previsibilidad a la vida. Exacto. Yo tengo mis hábitos no es en la eso, mañana. que en el fondo todo esto de los microhábitos, de las conductas estas que se supone que se incorporan a través de estos pequeños actos, tienen que ver con producir un orden, porque yo de verdad creo, y bueno, es algo de lo que vamos a hablar hoy, pero que hemos hablado en otros capítulos también, que es tal el nivel de desorganización que hay del discurso en los distintos ámbitos en los que nos movemos, que encontrar un elemento de la realidad sobre el cual tengas control, ¿no? Y que puedas incluir para poder producir artificialmente ese ritmo que está totalmente enloquecido en el medio, genera tranquilidad. A mí me pasa, yo salgo de la consulta y llego acá y tengo que estar un poco en silencio y darme unas cuantas vueltas haciendo algunas cosas. Después recién puedo hablar. Ese es un microhábito necesario para mí. Pero es verdad que efectivamente pareciese que esto pudiese dar tranquilidad a las personas porque les da la sensación de que tienen controladas sus vidas. En el fondo, claro, tanta desorganización, tantas cosas que hacer, tantos desafíos que no sabemos si somos capaces de resolver. Estos pequeños hábitos te dan la sensación de que estás en control de tu vida, que estás haciendo las acciones y los gestos que van a permitirte llegar a eso y no te vaya a desbandar, porque quizá hay un miedo o si no, a desbandarse. hacerlos porque para elaborar o tramitar la angustia de la cotidianeidad también. Claro. O sea, no solo la desorganización pensada de una manera agrandada, por decir, o como lo más grave, sino también que son momentos calmatorios de la angustia. Claro, exactamente. ¿Calmatorio existe? Bueno, no sé, capaz que es un elogio. Calmacionista. Calmacionista. Acabas de inventar una palabra. En la calmación. En la calmación. Esto lo vamos a borrar. Una nueva palabra. A propósito. Esto tiene que quedar, pero te propongo un microhábito. Dime. Que revises las palabras cuando tienes una duda para que puedas hablar mejor. Pero qué latero. Una calmación. Deberíamos tener un diccionario, sí. Un nuevo hábito para el podcast. Me gustó calmatorio. Pero el tema del micro también, ¿eh? ¿Por qué están hablando de micro hábitos? Porque es verdad que antes tú decías, parece que el hábito era algo que uno empezaba a ejecutar desde tan chico que se transformaba en una acción bastante inconsciente y casi parte de la personalidad al final. Pero ahora hablan de microhábitos porque el lema es pequeñas acciones para grandes cambios. Claro. Y eso y es porque de esto. nuevo estamos en la alucinación omnipotente de que tenemos que estar todo el rato logrando cuestiones máximas y somos tan penca que si hacís tu cama en la mañana ya podéis sentirte un poquitito más tranquilo contigo mismo, que quizás hoy lograrás algo. Claro, pero recogiste la toalla. Yo le decía a Paloma que había charlas TED sobre esto. Sí. Mira. Y gente que se está enriqueciendo, escribiendo libros, haciendo charlas, vendiéndote cursos, construyendo reel, poniendo canales de YouTube para enseñarte esto. ¿Qué es eso? Si como recogiste la toalla, bravo por ti. Hoy será un mejor día, ¿no? Es un punto bueno para tu autoestima destruida. Sí.
y que quizás se destruirá más adelante, pero al menos Ahora, con eso ya está ahí más o menos salvado. Eso Sí. era como el condicionamiento operante de Skinner, ¿no? No inventaron la pólvora, digamos. No, pero sí hay cosas bien impresionantes porque yo he visto a personas que tienen unas apps especiales donde tú vas anotando. Ay, hay una que te dice cuándo tienes que tomar agua. Exactamente. Sí, te va- Y la gente está al lado tuyo así y le suena la alarma, así como, Exacto. bueno, ahora tienes que beber. Claro. O sea, como que no hay registro de tu propia necesidad. A mí eso me parece, Bueno. ponerle a la aplicación el registro de tu sed, ya me parece que es como, de verdad, no tenemos conciencia de nada. Bueno, no te rías. Tú también. Eso, no, yo no. Oye, pero- calmacionate. Calmacionate. Calmación. No, yo no, pero es un tema que yo me ha pasado con pacientes, que no saben a qué hora tienen que comer, a qué horas tienen que tomar agua o a qué horas tienen que alimentar a sus hijos. Mirá que la construcción del cuidado que antes dábamos por sentada, ahora no está armada, tenemos que preguntar. A la IA, Sí, ¿cuántas bueno, veces tengo que tomar agua? o sea, hay personas que programan alarmas a la hora de la cena, ahora tengo que hacer de cenar, ahora tengo que hacer esto. No, en serio. Bueno, pero porque también Claro. hay personas que tienen esos relojes como inteligentes que te están monitoreando en muchísimas funciones corporales. Entonces, Pero ¿sabes qué? Ustedes se ríen, pero en serio me pasa en la consulta de que esto que nos parece obvio no lo es. No lo es. No, bueno, creo que es una evidencia que efectivamente la tecnología se haya introducido en una Falencia. en un aspecto de la vida cotidiana que en teoría uno debería tener más claro que nadie cuando tiene sed, ¿no? Como esta disociación Claro, pero- con el cuerpo y con el cuidado, ¿no?, de los demás, Pero es un síntoma muy contemporáneo. Yo me imagino pero que antes la totalmente, gente y no muy se deshidrataba. primario porque la sed, el frío, el hambre se constituye en los primeros tiempos de la subjetividad. Se inscribe a partir de la identificación o el objeto que el otro propone. Y resulta que uno lo da por hecho, pero no. Ese borde hay que armarlo a veces en la Ahora, ¿qué va a consulta. pasar en el mundo cuando ya efectivamente venga el apocalipsis y no hay internet? No van a tomar agua, no van a saber cuándo tomar Total, agua. ya viene el apocalipsis, ¿para qué va a importar saber cuándo hay que tomar agua? Paloma. O sea, como se va a acabar esto en algún minuto, creo yo. ¿Colapsará esta hiperconexión o no? digamos cuando hubo este apagoncito de luz como nacional casi, y Oye. no hubo redes sociales ni internet, uno veía a las Y quedó personas en la así. Pero sé que vi ¿Cómo? a la gente en la calle como nunca. Sí, caminando para todos Caminando, lados. haciendo cosas, Sí, cambió sí. la vida, cambió la Claro, vida. deshidratando. Yo debo confesar que ese apagón no me complicó para nada, al contrario, justamente me pareció muy particular, ¿no? De Porque esas además, cosas si que te veías. fijáis, en esta lista de los 20 microhábitos, todos tienen que ver con cuestiones materiales, ¿no? Como leer un libro, o sea, tome un libro y lea una página, ¿no? Tome un vaso de agua. Como una especie de... hay que pautear la relación con la realidad. Inicie un ritual antes de dormir, elimine todas las distracciones digitales, es un lugar, lea un libro físico. Físico, No, ¿no? pero- Materialidad. Leer un libro antes de acostarse prepara tu mente para relajarse. Ese hábito yo lo tengo, Ya. Lo cumplo. Pero cachas de que eso es lo que estaba Pero no pensando sabías antes. que era un microhábito. No, era algo que me gusta hacer. Pero es que ahí está la cosa. A eso iba. Es algo que a mí me gusta hacer. Es que el problema es que si las personas dejan lo que tratan de estar haciendo es que en realidad no les gusta. Si en el fondo a uno no le cuesta hacer las cosas cuando uno está conectado, cuando es como orgánico, cuando hay una pasión detrás, cuando hay un empuje interno que hace sentido con algo de la realidad externa y que se conjuga, ¿cachai? Claro. Pero claro, estas cosas de los microhábitos, bueno, en realidad es verdad. Para usted a la vida relaja, da seguridad, certidumbre, sensación de control, una sensación de que además parece que socialmente esas acciones son bien vistas, entonces vamos bien.
pero no sé cuán conectado está la gente con lo que hace. Si esa es la realidad. No es solo que no está conectado cuando ni siquiera, o sea, cuando tiene sed o no, es que no saben lo que quieren o lo que les gusta o por qué están haciendo lo que hacen. Sí. Entonces eso relaja también esas incertidumbres. ¿Cachai? O sea, claro, para mí estos microhábitos tienen sentido porque me gustan. Nada más. Punto. Es que no son microhábitos. No. No, es que en realidad... Costumbres, si querés. Son hábitos de vivir, son formas de vivir. Formas de cosas vida. que uno Sí, disfruta. que me gusta hacer. Es tu estilo, Es tu mi sello. estilo, es mi estilo de calmación. Ya, sigamos ahora, vamos con ¿de qué no hablaremos hoy? Paloma, ¿de qué no vamos a hablar? Porque yo no me acuerdo del nombre del Yo chino le que digo. escribió La hipnocracia. Calmaciónate, que aquí vengo. Vamos a hablar de el fake libro Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, y que, bueno, apareció como escrito supuestamente por un filósofo que creo que era como coreano. No, chino. Chino, que es Jian Wei Xun. Hasta foto aparecía. Sí. Pero, y entonces parece que hizo harto revuelo, el periodismo empezó a hablar y a alabarlo como el supra mega libro del año, después personas como académicas y en espacio de mentes... La Universidad de París, Sí. creo que la Escuela de Altos Estudios lo cita como un filósofo. Exacto. Bueno, claro, empezó a ser citado y una italiana... Bueno, quiso conocer a este personaje que la estaba rompiendo, ¿no? No ¿Cierto? parecía. Y no existe, no está... Perdón, hay alguien, sí. Sí. Sí, porque eso también hay que decirlo. ¿eh? No, bueno, claro. Está, en el fondo, era una colaboración entre un editor y filósofo italiano en conversación con la inteligencia artificial. Un tal Andrea Colamedici. Colamedici, O algo sí. así. Sí. Pero en el fondo es un ensayo que la rompe, y a mí me parece súper importante como no hablar de eso, porque efectivamente es como la demostración empírica, primero de que si hay una cuestión especulativa, intelectual, que además se fundamenta en las referencias intelectuales del mundo, la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que cualquier ser humano con cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo estorba, porque el cuerpo hace ruido, porque el cuerpo abre luz hacia otras preguntas y hacia otros obstáculos, ¿no? Yo dije, esto superó las normas Zappa. Claro. Esto es la herramienta para el paper. Ya no más la IA va a estructurar, editar un texto. A mí me causó mucha gracia. Yo no conozco estudiante que no lo use Que no para lo todo, use. pero para Eso todo. sí. O sea, es un micro hábito, te lo indica la IA. Pero a mí me causó mucha gracia que fuera el libro del año y que fuera escrito de esta manera, ¿no? Me hizo reír mucho y me puse a pensar, bueno, pero ¿qué es un autor? ¿Qué implica la autoría, no? También. Y bueno, un autor a lo mejor no es quien escribe, sino el que lee el texto o de alguna manera empieza a dialogar con un supuesto autor ficcional, qué sé yo. Me empecé a dar vueltas en eso, pero me causó gracia y dije, bueno, ya estamos. Chao. Sí, a mí me pareció interesante porque tenía que suceder esto en algún momento. Sí, Tenía por que eso te llegar digo, este ya estamos. El ya primer estamos. bulo tenía que Sí, llegar, sí. este primer libro extraño en su construcción. Colamedici hizo un experimento. Pero me parece interesante porque, en todo caso, tú decías que, claro, lo que la gente quiere creer es que la inteligencia, la IA nos ha superado, escribió su propio libro, no le preguntó nada a nadie y les dijo, mira, esto es lo que a usted le está pasando. Pero Sí. en realidad no es así. No. Es una persona que usó la herramienta
Y bueno, ahí habrá que ver, que nos cuente ahora qué hizo, cuáles eran sus micro hábitos con esta herramienta. ¿Qué preguntas tenía? Porque las preguntas siguen siendo humanas, ¿no? Exacto. Quizás el elemento que a mí me pareció ya simplemente el más sorprendente de todos, ¿no? Es que 2 semanas antes de que se destapara este bulo, ¿no? Franco Bifo Berardi hizo una columna en su lugar donde hace sus comentarios como semanales, que es Substack. Y en esa columna él escribe y dice que habla sobre este libro, sobre hipnocracia. Dice que él cree que no existe este filósofo. Se refiere a los contenidos de hipnocracia en términos de el papel de la información, los modos de inscribirse, digamos, dentro de una red de construcción de fake news y del modo en que eso está llevando a Trump y a Musk al lugar que tienen en el planeta, digamos. Pero a la vez, hacia el final del texto, él dice algo súper interesante, que es que él en realidad cree que el libro se equivoca, ¿no? Que el libro está equivocado porque el escenario que plantea como escenario apocalíptico, que no es el mismo que él está planteando, es un escenario que es puramente formal en términos textuales, ¿no? Es puramente cognitivo y dice, el problema es que no tiene cuerpo, ¿no? Este filósofo, y por eso creo que no existe, porque este texto no tiene cuerpo. Este texto no sabe del hambre, no sabe del frío, no sabe de la guerra, no sabe del sufrimiento. No tiene microhábitos. No tiene microhábitos. O no necesita sufrir con sus microhábitos, ¿no? Entonces, si hay algo de interesante ahí, es el modo en el que Bifo ahí introduce una cuestión que pone en jaque el cuestionamiento a la inteligencia artificial. O sea, claramente hay una dimensión del conocimiento que con las preguntas adecuadas y con la cantidad de bases de datos que la inteligencia artificial maneja, evidentemente la va a responder mejor que cualquiera, ¿no? No hay inteligencia humana que pueda superar tener como conocimiento el procesamiento de información y de la humanidad completa, claro, ¿no? Pero el problema es que ahí tenemos que diferenciarnos. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, cuando empezó a salir esto de la IA, había escrito una cosa que después dije, bueno, no tengo la suficiente información como para decir esto, pero sí me parece que en esta idea de la palabra inteligencia artificial se confunde lo que es la inteligencia humana de lo que es la inteligencia artificial, porque no es acumulación de información. Y justamente me parece que cuando Bifo dice que ese texto, no sé, lo voy a interpretar, Paloma, no tiene cuerpo, es justamente que son textos que tienen una formalidad extrema y no tienen ningún intersticio o atisbo que se asome al menos una traza de subjetividad. Claro, o sea, Entonces, bueno, es interesante. Esa es la confusión. Es como una escritura, yo diría, autista. Claro. Es una escritura autista. Y yo lo pensé porque hay un texto de Bleichmar justamente que plantea, a propósito del autismo, que los procesos del pensamiento en el hombre, cuando no están inscritos libidinalmente, son como estos procesos aspergerianos, ¿no? Donde eliden cualquier traza libidinal subjetiva. Es como hablar en proceso secundario, información en un yo que no encarna ninguna pasión. Claro. Bueno, que ahí Bifo efectivamente tuvo acceso al libro porque salió en Italia, tengo entendido, por primera vez. Y sí. Igual me gustaría leerlo porque efectivamente... Yo también pensé, sí, lo quiero leer. Pero digamos como este análisis un poco del lenguaje y de dónde está justamente la pasión, dónde está, no sé, la hipérbola a nivel de los adjetivos calificativos, la emocionalidad que entra en las palabras. Pero... mira, yo no sé, como no lo he leído, no puedo decirle Bifo tiene razón o no, pero me llama la atención porque igual debería estar participando este filósofo en la redacción. No es que solo hizo preguntas y el libro, me imagino que habrá editado, claro, hay que ver, que le habrá dado una especie de proceso, de procesamiento a esta cosa, pero
Pero lo que sí, mira, yo no sé si tiene cuerpo o no tiene cuerpo, pero en todo caso, lo que sale de la IA es el patrimonio acumulado de información, de conceptos y de escritura. Y de todo tipo, Bueno, de todas las es que disciplinas. ese es el tema. La gente cree que la IA, qué sé yo, que es como una cosa que se autoconstruye. No, es la acumulación de información que las personas van armando y construyendo. Lo que pasa es que la ordenará de alguna manera los algoritmos, etcétera. Es decir, también, ¿no? Ahora, a mí me parece interesante porque yo dije, bueno, este es el ideal de la escritura académica. Sí. Dije, Bueno, sí, eso sí puede ser. Sí. Pero obvio, este es el ideal de la escritura académica, borrar al máximo toda traza de subjetividad. El frío, el hambre, la rabia, el enojo, No porque la arbitrariedad que porta la emoción ante la injusticia, por ejemplo, ¿no? Que es la que genera polémica, porque si tú te fijas, en términos formales, las grandes disputas que hay hoy día en términos como de los filósofos políticos, voy a hablar, son con respecto a los juicios, ¿no? Con respecto a los juicios que se extraen a propósito de las premisas axiomáticas de cualquier pensamiento. En el fondo, la discusión que hay con Bifo en algún sector es una discusión que lo que intenta incluso es psicopatologizarlo, ¿no? Decir, bueno, es un filósofo que está deprimido, ¿no? Entonces como que hay filósofos deprimidos, filósofos optimistas. Es una emoción lo que se está calificando, no es la idea, ¿no? Exacto. Entonces, Y parecería que esas emociones hay que borrarlas, Sí. porque nublan el juicio, de alguna manera. Y esa es tal cual la crítica contemporánea, o sea, que tienen el juicio nublado, ¿no? Entonces estás más o menos con el juicio nublado. Sí, porque también se escucha mucho de que no, es que este pensamiento es demasiado moralista, cuando en el fondo lo que está detrás es una posición política. ¿Y cómo demasiado moralista si hubiese un espacio del pensamiento que es solamente el ejercicio de pensar pristino sin lo que nos caracteriza, que son nuestro cuerpo, lo podremos hablar después, nuestras percepciones distorsionadas sobre la realidad, que también entran en juego y que son parte de. Y la moral es lo que nos caracteriza como seres humanos también y que nos hace ser el animal enfermo que dice Nietzsche y todas esas cosas. Pero Yo descubrí por qué me aburrían tanto los papers. Me sentí tan culpable durante tantos años porque leía papers y decía, qué bodrio es esto. Y dije, claro. Y no tienen cuerpo. No, me gustan más las novelas, ¿viste? Otro tipo de escritura, el ensayo, qué sé yo, porque ahí aparece el sujeto y uno puede pelear con un autor ficticio. sí, bueno, o sea, yo creo que efectivamente habrán igual pensadores y pensadores, algunos que son capaces de ser rigurosos con aspectos investigativos, pero también que tienen una pluma donde se dejan Estoy de acuerdo. estar presentes. Pero Ojalá. Pará, no hay No, porque yo hace rato que no sé, leo papers. Yo tampoco, entonces. yo dejé. Pero desde el momento en que para que te publiquen a veces un paper hay gente que paga $2.500 a ciertas editoriales, me parece que eso ya no sé si es investigación rigurosa. Y también habría que interpelar esa idea de que la investigación rigurosa solo se puede escribir en el formato APA. ¿Por qué no podemos pensar también y cuestionar eso? No, bueno, pero- ¿Qué es lo riguroso de APA o qué es lo riguroso de la investigación? En fin, me parece que estamos llenos de... Pero creo que ahí el ensayo ha tomado mucha fuerza. Ojalá, O que realmente sí. en el espacio de la escritura ha existido una hibridez aceptada. Bueno, hoy. Bifo es un ensayista. Es un ensayista. Y bueno, en su ensayo lo que aparece es la pasión, la desesperación, el desvarío, si querés, de pensar, no pensar, creer, no creer. Bueno, esa es una escritura encarnada. Pero ahora, en realidad, igual eso nos lleva a un problema que toma este libro justamente en sus conclusiones brillantes, De la IA. que es justamente que dice que el control hoy no se ejerce por una represión, no sé, al antiguo estilo de Foucault y todo, vigilar y castigar, pero más bien confundiendo al público a través de un exceso de relatos. Entonces, quizás como la academia dice, no, es que mira, nosotros escribimos así porque tratamos de sostener un estándar y la cuestión,
Pero bueno, si todo el mundo se pone a escribir lo que se le cante y desde su emocionalidad, estamos perdidos, porque efectivamente lo que dice este libro es el exceso de relatos genera una manipulación, modificando la percepción de la comunidad, o sea, modificando la percepción de la realidad, y va más allá. Genera un trance funcional mediante la modulación algorítmica de la conciencia colectiva. ¿Me puedes traducir? Preguntemos a ese uno. Preguntémosle a puedes- ese Ya, ya que ese uno lo creó. ¿Qué ¿Qué quisiste quiso decir decir ese uno? uno ¿Qué con quisiste eso? Que decir? yo no entendí nada. Se lo No, puedo pero preguntar, ahora pero- me gustaría darle cuerpo al concepto de trance funcional, porque Sí. me parece interesante. Un fíjate. trance funcional. Claro, es como un concepto de la hipnosis, ¿no? En el fondo tiene que ver, por eso Una se llama hipnosis hipnocracia, dirigida, claro, donde claro. tú lo que produce... Ahora, no es tan no, Es como no es si tan los relatos loco, ¿no? generaran un trance funcional. El exceso de El relatos exceso. te hipnotiza, te O sea, seda. ¿qué puede ser más concreto que cómo funciona el exceso de relato de TikTok? Porque no son relatos académicos de los que está hablando hipnocracia. Está hablando de Instagram, está hablando de Facebook, está hablando de Twitter, está hablando de lo que alguna vez dijimos como infoxicación, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes explicar que adolescentes puedan pasar horas y horas y horas y horas en el TikTok mirando un video, otro video, otro video, otro video y otro video? Sí. Hay que tener fuerza para No, y dentro de eso se va video, produciendo ¿eh? efectivamente un trance donde todo lo que tiene que ver con el subtexto de una cierta idea de masividad, ¿no? O de acuerdo, inclusive moral, ¿no? Ujú, Si ujú. todo esto ocurre entre medio de toda la cantidad de cosas que veo y hay microtransgresiones, si queremos, como otras cosas micro, pero están ahí pasando coladas, digamos, y que de alguna forma en ese trance que supone el hecho de que uno está recibiendo, se van alterando ciertas cuestiones que tienen que ver con autorizar. Por ejemplo, todas las que hubieron, los TikTok que se hicieron o que se siguen haciendo con respecto a burlarse de los árabes, Mm. ¿no? Y hay un cierto punto en donde el pudor decía que uno no podía burlarse ni siquiera de aquellos que consideraba bárbaros, ¿no? Como que o sea, grandes problemas en los establecimientos educacionales porque los niños tienen comentarios racistas, xenófobos, homofóbicos, etcétera. Reuniones y reuniones de padres para poder controlar esta forma. Y sin embargo, todo eso está presente en la red social de TikTok. Todo. Y es incontrolable. Es incontrolable y de algún modo, después de haber visto que la gente ve un promedio como de 4 horas y media, 5 horas de esto, se te va corriendo el borde de lo posible, ¿no? Te empieza a dar risa, empieza a ser normal, ¿no? Que el lenguaje pueda transitar incluso por esferas y campos donde antes no estaba. Entonces, hay cosas que son propias de ese trance hipnótico que yo diría que produce este efecto red social. Tenemos O sea que hacernos que la pregunta pasa- ahora sobre la realidad, entonces. Pasa, sí, vamos para allá, lo último. Pero pasa, es verdad que en el fondo esos chistes de mal gusto se generaban en grupos privados entre personas, y el tema de la red social es público, pero no con la estrellita como de lo público, donde en el fondo antes al menos se esperaba que hubiese un cierto comportamiento en esa esfera, y era donde, no sé, el Estado hacía sus anuncios, como que había una formalidad, había un espacio de resguardo porque no era lo privado justamente. Y efectivamente la red social ya traslapó tanto todo que hemos perdido referencias en ese sentido. Entre lo público y lo privado. Y bueno, veamos efectivamente cómo esto que estamos conversando lo podemos asimilar con lo que íbamos a hablar hoy, que es hablar de la realidad, de la relación con la realidad hoy. Bueno, para este asunto leía Los Botellas, fíjate. Ah, Ah, la mira, figurabilidad qué psíquica. tiempo. Qué Sí, interesante. Sí, porque cómo hablan de la alucinación y de la percepción. Sí. Me parecía interesante partir en el fondo de la base de que no somos muy buenos para lidiar con la realidad y que hemos tenido que hacer esfuerzos a lo largo de, no sé, la evolución o del desarrollo,
de la maduración cuando nacemos a cuando somos adultos o como civilización con muchas generaciones. Y me parecía interesante porque efectivamente cuando Freud dice, bueno, si no estamos solo buscando el placer, porque tenemos un problema con este tema, no puedo satisfacerme tan fácilmente todo el rato. ¿Por qué tengo que lidiar con la realidad? Pero yo pensé algo parecido, porque yo dije, bueno, la experiencia de satisfacción primaria freudiana del proyecto, que dejaba esa especie como de saldo alucinatorio, nada tiene que ver con lo que llamamos realidad. El problema es cómo salimos de esa alucinación primaria y qué otros elementos se van constituyendo para llegar a lo que podríamos llamar realidad, ¿no? Claro, ¿y cuáles fueron las modificaciones en nuestra estructura psíquica? Él dice, fueron que tuvimos que afinar nuestra conciencia, o sea, la capacidad de tener conciencia, por ejemplo, la atención, el juicio, la memoria. Y Bifo es muy bueno para decir que todos esos elementos son los que están para la cagada hoy en día. Porque efectivamente una serie de cosas en la manera en la que estamos viviendo nos perturban estas capacidades que en el fondo nos ayudaban a gestionar, a retrasar, a tolerar la frustración, a retrasar la satisfacción y tratar de modificar la realidad o vérsela con ella. Ahora, mira, los Botellas tienen una frase que me parece interesante para que la conversemos, que es: el campo de lo representable es una grosera reducción del vasto dominio de lo incognoscible. O sea, ese es un problema que nosotros tenemos con la realidad, que es muy difícil de saber de qué se trata. Y ellos, los Botellas, parten diciendo que además, ¿cuál es el tema con la percepción? Supuestamente la percepción, es muy simple, sería una sedimentación de la información que viene de los sentidos. Entonces, hasta ahí uno diría, bueno, pero listo, recibí la información y todo bien, ahora veo la realidad. Pues no. ¿Por qué? Porque en el fondo la percepción está muy teñida por la historia, el fantasma, las experiencias de lo subjetivo, y al final terminan diciendo, bueno, ¿y sabéis cuál es el problema que tenemos entonces? Que en el fondo nunca estamos tan lejos de la alucinación. Y hoy en día, muchos de los funcionamientos o del uso de la tecnología o de las maneras de hacer política están sacando rédito de esa dificultad que nosotros tenemos en realidad. Sí, notable es tu trabajo, señor Felipe Agüero. Los Botellas. pero gracias, pero que además cierto, cómo podían ¿no? tener ese apellido igual, ¿no? Sí. Pero es cierto de pensar que el psiquismo se empieza a constituir a partir de esta experiencia alucinatoria del deseo, ¿no? Claro. Que después hay que hacer otras cosas, tienen que ocurrir otras cosas para que... Y que es un tremendo trabajo, ¿no? Es un tremendo trabajo psíquico. Es un tremendo trabajo psíquico y desde ahí se entiende también que efectivamente sea mucho más fácil hoy día ocupar mecanismos que eran muy primarios. Uno decía, en el fondo, los mecanismos, por ejemplo, la negación de la realidad, la disociación, la idealización, la proyección masiva, eran mecanismos que utilizaban los bebés porque la amenaza que sentían era una amenaza vital y no tenían recursos simbólicos, es decir, Exacto. palabras, discursos para poder ocupar el campo de las representaciones para poder explicar, decir lo que les estaba pasando. Entonces, en el fondo, estos mecanismos protegían el psiquismo, ¿no?, de estas experiencias adversas con las cuales se ven en el mundo. Y por eso Freud introduce el problema del yo, justamente. No tenía que ver si vos lees bien en el proyecto Freud no introduce el problema del yo para tratar con la realidad. Lo introduce para tratar con el exceso de la alucinación. Con el malestar. Exacto, porque vos podés alucinar con el objeto por días, pero si no hay una instancia psíquica que proteja la conservación de la vida, de alguna manera te puedes morir. Es que lo que no nos podemos bancar ni ayer ni hoy es el tema del sufrimiento, porque efectivamente antes intentamos como vernoslas con estos mecanismos primitivos para no sufrir tanto, para ver cómo ayudarnos, y nos dimos cuenta, y está en el malestar en la cultura,
que todo este trabajo del yo también generaba otro tipo de sufrimientos. Sí. Sí, pero un sufrimiento más neurótico, sí, que interpelaba a uno. Pero lo que pasa es que al menos en la ilustración o en la modernidad y con el deseo de hacer ciencias, por ejemplo, justamente, estaba bien visto tratar de no alucinar. Claro. Tratar de hacer el esfuerzo de tener un pensamiento crítico, tolerar la incertidumbre, tolerar la dificultad de la relación con la realidad. Postergar la satisfacción y decir, bueno, en el futuro sí, ¿no? Esto no lo voy a tener ahora, pero lo voy a tener en el futuro, si es que yo trabajo, me esfuerzo. Ahora, hay algo ahí que se cayó, ¿no? En términos de que efectivamente yo lo que creo es que hay como una especie de repliegue a mecanismos que se usaban en la infancia, digamos, para poder defenderse de la realidad, como además entendiendo de una manera que también me parece muy importante lo que dice Albana, ¿no? Porque en el fondo el yo, para nuestra disciplina, aparece como un regulador que regula, digamos, la relación con lo externo, pero sobre todo con lo interno. Claro. Porque nadie dijo que la alucinación era placentera. Además, claro, o sea, porque Freud dice muy bien una cosa que es interesante. A veces de algo que te da miedo en la realidad, tú puedes subir, pero de lo que viene de ti, no puedes. No puedes. Bueno, por eso los terrores nocturnos de los niños, ¿no? Y el miedo a los ladrones y las fobias vitales de los chiquitos de 5 años, ¿no? Es el mundo interno lo que da pavor, que se pone afuera, ¿no? Es un real muy vívido. Yo también me quedé pensando en esto, ¿no? Que ¿cuál es ese borde? Ese borde que tiene el yo que permite de alguna manera ir tramitando, ¿no? Esta excitación interna, ¿no? Y yo decía, bueno, es la conjunción, Freud lo dice, ¿no? Entre la pulsión, el amor, la relación al otro, que de alguna manera permite hacer este borde que hoy nuestro trabajo a veces es construir justamente ese borde, porque uno ve sujetos muy desorganizados pese a que hacen 20.000 microhábitos, Felipe, es cierto, sin calmación. Con mucho sufrimiento. Claro, pero además están desorganizados los discursos que arropan organizaciones, ¿no? O sea, yo creo que a lo que asistimos hoy día es que, claro, los individuos que nosotros vemos en nuestras consultas están utilizando mecanismos de disociación muchas veces, hay mucho trabajo clínico que tiene que ver con ayudar a las personas a integrar lo bueno y lo malo del otro, ¿no? Como ayudarse a ver que la ambivalencia. Claro, que los seres humanos somos seres fallidos, que en el fondo ese trabajo, por ejemplo, cuando se produce, no sé, una separación, ¿no? El trabajo de duelo que permite incorporar lo bueno y lo malo de la relación que estoy dejando es un trabajo de romper una barrera defensiva que en este minuto cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque es mucho más fácil separarse de algo demonizado, de algo que siempre fue malo. ¿No? Entonces viene y te dicen, bueno, no, en realidad yo estuve pensando y me di cuenta que desde siempre esta persona me maltrató. ¿No? Sí. Y uno piensa como, bueno, en realidad alguien que estuvo 20, 25 años en una relación, no fue por puro masoquismo, ¿no? O sea, hay que pensar también qué de la realidad no puede entrar ahí porque es claro oscuro, porque es confuso, porque no es posible catalogarlo entre bueno o malo, porque esas dos categorías no alcanzan para la relación entre las personas. Claro, sí. No alcanza, tú no te puedes nominar desde eso. Bueno, porque el registro de lo simbólico, de la posibilidad de simbolizar o de figurar es cada vez más estrecho, ¿no? Oye, y es interesante lo que dice, porque cuando uno ve hablar a Trump dice todo el rato, ellos son buenos, esto es malo. It's good, it's bad. It's good, it's bad. Y el gallo no entra en otra esfera. Pero fíjate que es interesante este tema también como en nuestro trabajo con los mecanismos de defensa, cuando hablamos, claro, que una cosa es la disociación, ¿no es cierto? Es tratar de aproximarse a ciertos contenidos dolorosos que no podemos integrar.
Pero lo interesante de los Botella es que también cuando ellos justamente hablan de este tema de la percepción y dicen que en el fondo lo que entra como información no se condice siempre con el contenido endopsíquico, como dicen ellos, ahí está el lugar de la desmentida. Claro. Es esa capacidad de poder en el fondo percibir algo y tomarlo de otra manera y hacer caso omiso de ella o saber que existe y seguir por otro lado. Que me parece interesante porque creo que con Trump justamente estamos en un momento en que él no hace más que legitimar y generar la desmentida como el nuevo ideal. Porque en el fondo, ¿qué ve la gente de él? Ve de él un gallo que dice lo que quiere. It's good. Y it's good, it's bad. Y efectivamente da lo mismo los hechos, da lo mismo los datos, da lo mismo las investigaciones. Da lo mismo la realidad. Da lo mismo, exactamente, da lo mismo la realidad. Y la gente mira a este gallo y dice, oye, qué sujeto más increíble. Él alucina. y yo digo, hace una muestra positiva de la omnipotencia. Sí. Y la gente dice, si lo cree, es nomás, po. Y es como un nuevo poder mental, y este gallo hay que seguirlo porque tiene un poder mental. Y cuando eso mismo en otros tiempos era una debilidad. Sí, en otro tiempo era locura, problema. ¿no? Sí, O sea, en estos tiempos era locura, psicosis, qué sé yo, ¿viste? La certeza... O sea, la certeza Era psicótica de Trump moviliza los mercados, ¿no? Pero también la certeza de Milei, ¿no? No, o sea, la certeza de Milei y la capacidad, pero además la convicción que tienen ambos representantes, pero el mundo entero, de que efectivamente es mejor vivir replegado en la confianza de que es posible que todo lo que se dice sea verdad, aunque todas las cosas se contradigan entre sí, porque yo tengo la impresión de que, al menos políticamente o en muchos aspectos del discurso, nosotros estamos como en un sueño, como que en proceso primario. No hay principio de no contradicción, ¿no? Como que en realidad que puede ser, las cosas son blancas y negras al mismo tiempo. Exacto. Pero piensa lo que debe ser un estadounidense que votó por Trump y que lo ve decir, oye, yo mañana se acabó la guerra en Ucrania. Bueno, y pasa que no pasa nada. Y después dice, no se preocupen porque yo ahora hago estas movidas económicas y vamos a estar súper bien. Todos los analistas dicen, bueno, vamos a estar para la cagada, entramos en una recesión, la inflación está por venir. ¿Dónde van a vender? ¿Qué van a hacer los europeos con la fabricación de armas? ¿A quién se la van a vender? Entonces, lo divertido es como, ya, te quedan dos cosas. O aferrarte a la psicosis de tu presidente o empezar a ver las grietas que de a poco están llegando. Y la grieta de la realidad que en un momento no vas a poder... O darte cuenta de que el tipo no está gobernando, porque yo creo que hoy día, y eso es un elemento que quizá que vamos a hablar probablemente en otro momento. La gobernanza. Pero no hay Estado. No. No existe el hay Estado. Empresas. Hay empresas. Y lo que Trump es, en realidad, es un empresario que lo que está haciendo es utilizar el ya caduco y extinto poder del Estado para hacer anuncios, beneficios económicos. Que después él va comprando acciones. Compren bonos del Tesoro norteamericano, ahora es el momento. Y después hace un anuncio que hace que los bonos del Tesoro norteamericano suban 1000 veces, ¿no? Entonces él y todos los ricos se hacen ricos con sus anuncios, pero el estadounidense que votó por Trump tiene que hacer una gran denegación. Primero, para suponer que él está realmente orientado hacia los intereses de los norteamericanos. Exactamente. Exacto. Me contaba Rafaela, mi hija, que ayer anunciaron que se levantaba el cepo en Argentina, y a la hora que lo anunciaron ella estaba en clase y de repente ve que la mitad de la clase se para y se empiezan a ir todos. Y yo le dije, bueno, capaz que se fueron a comprar dólares, ¿viste? Porque el lunes sube el dólar. ¿Te das cuenta el nivel de locura? Me escribe, ¿qué va a pasar? Me dice, se fue todo el mundo. ¿Y qué pasó? Estaba asustada. Nos escribe, ¿qué va a pasar? Se levanta el cepo. ¿Qué se va a venir, no? Pero esa es otra cosa que a mí me gustaría que pudiéramos conversar un poco. Que
este vivir en un registro de la infoxicación, como vimos una vez, también hace que las personas pierdan totalmente la garantía de que ellos viven en una realidad. Exacto. Y que esa realidad para muchos de ellos no es este horror, ¿no? Sino que la realidad alivia, el tiempo alivia. Saber, por ejemplo, que todo pasará, que es un tema del principio de realidad. O sea, saber que en el fondo lo que no tengo hoy lo voy a tener mañana o en el futuro, o lo intentaré conseguir y capaz que cuando lo tenga no me guste tanto, pero esa dimensión que tiene que ver con la temporalidad, que es básica en el principio de realidad, es decir, la postergación. La temporalidad y la espacialidad, ¿no? Y la espera, Y esperar. la paciencia, el trabajo, son todas cuestiones que están ancladas en la realidad, no en la alucinación, ¿no? Entonces, en el fondo, la gente también padece porque habita algo que está totalmente Una ajena a su realidad. desrealización. Sí. O sea, como en este momento nosotros los analistas enseñamos microhábitos, terminamos diciéndole a la gente que existe la ley de gravedad, ¿no? Que tienen que comer todos los días. Que tienen que comer, Sí. que a lo mejor deberían dormir. Sí, ¿no? también, Porque en realidad, también. que el just do it no es real. O sea, que efectivamente uno no puede hacer todo lo que piensa porque tiene ciertas limitaciones que tiene. Y porque además ni siquiera quizás es tan necesario, ¿no? Pero es un nivel de interpretación que es de perogrullo, ¿no? Yo diría, es como un psicoanálisis de sentido común. Bueno, yo hace tiempo que vengo pensando, ¿no? En la clínica con niños que a veces pienso, pero yo le estoy diciendo muchas cosas a los padres que hace 15 años atrás me hubieran parecido una barbaridad. Báñelo. Si le pide que le lave el pelo, sí es porque quieren que le laven el pelo, que le hagan un cariño. Y con mucha perplejidad, ¿no? Entonces es casi como instalar, el analista en la transferencia tiene que instalar el principio de realidad y los procesos secundarios del pensamiento, que yo creo que es un poco también Además, nunca ha la sido- ligazón psíquica, eso que hablaban también Freud, ¿no? Claro, El y yo. que nunca fue la posición cómoda para un analista antes, porque antes O sea, no estaba ahí. Era Que salga la fantasía para que veamos de qué se trata lo que no y está. el discurso de Roma, el yo, o sea, era engañoso, Sí, claro. nada del yo. Y o sea, lo imaginario el yo no era el caca. sujeto, exacto, el O yo sea, no era el no, sujeto. ¿cómo vas a hacer una clínica Sí. de lo imaginario? Pero Exacto. resulta que hoy día lo que tenemos son pacientes donde lo único que hay es imaginario. Exacto. En realidad no hay nada simbólico que ecuacionar ni ninguna de esas cosas. Lo que hay es un conjunto de objetos imaginarios que caen conforme van cayendo las capas de los discursos de la moda de aquello que el algoritmo ha programado, ¿no? Entonces, en el fondo, las angustias están teñidas algorítmicamente, la fantasía de la realidad en la que la gente vive está algorítmicamente diseñada, ¿no? Entonces, hay una cuestión que yo creo que es interesante en términos de que volver a la realidad implica volver a la materialidad, porque además deshacerse de la materialidad también supone obviar todas las desigualdades, o sea, es de negar. Yo creo que la pandemia aceleró todo. Sin duda. Obvio. O sea, fue un acelerante impresionante, ¿no? En las redes. Ya. Calmacionémonos ahora y terminemos tranquilo Doña con el Com. minuto cafebrería. ¿Qué vas a hablar vos o hablo yo? Yo puedo partir, Bueno, dale, partí vos. voy y rapidito Yo voy a leer. y me doy el lujo de hablar de dos cositas. Ah, Uno, llegó la 7ª temporada de Black Mirror. ¿viste el primer capítulo? Ese quiero recomendar. Es Porque es el genial. único que he visto. El que vimos ayer. El capítulo de la mujer Spotify. Pero la angustia que genera ese capítulo y el horror de ver Sí. tan bien plasmada la asociación entre nuevas tecnologías y lógica capitalista es, pero para morirse. Es impactante. Sí. No, buenísimo. Nosotros quedamos ayer también pegados mirándolo,
Contalo vos, porque además es No, ominoso. contemos nada, No lo spoileamos, pero hay que verlo. No, Yo le puse la mujer Spotify. Sí, no, es... Spotify. Está muy bueno. Entonces contratás el plan, hay que contratar un plan Estás deluxe. haciendo el Ya. spoiler. Ya. Estáis spoileando, Sí, calmaciónate. estoy spoileando. Oye, y lo otro, rapidito, un libro, el libro que estaba leyendo que me parece súper interesante de John Coetzee, este escritor sudafricano, son cuentos, se llama Siete cuentos morales, son simples, profundos, hablan de las relaciones, la convivencia, la filiación, la vejez, el deterioro. Muy bueno, listo. Súper. Bueno, yo voy corto. Yo acabo de leer esta semana un libro que se llama El carnicero, de Joyce Carol Oates, creo que se llama, sí, se lee así, que es una historia real, está basada en un médico que se llamaba Silas Baird, que era un gringo allá por 1850, que es el primero ginecopsiquiatra que entonces dirigía lo que era un lugar de mujeres lunáticas, se llamaba la residencia, no sé, el asilo para mujeres lunáticas. Entonces practicaba todo tipo de cirugías en los genitales femeninos, pensando que ahí, en esa materialidad, estaba el origen de la neurastenia. Bueno, la novela no la voy a spoilear, está bastante buena. Este tipo además es el que inventó el espéculo que hasta el día de hoy utilizan los ginecólogos, ¿no? Pero es horroroso la brutalidad de la violencia que se ejercía en el cuerpo de esas mujeres, ¿no? Sí, que se ejerce también. Y que se todavía. ejerce. Bueno, lo recomiendo, está bastante bueno. Buenísimo. Bueno, yo voy a recomendar un libro que lamentablemente físicamente no está en Chile, que es un libro de Nayeli García, que el otro día vi y leí y me encantó, y también escuché, que es en el fondo, se llama Aranae. Y voy a leer un pequeño fragmento que me parece que es parte del tono de una novela que en el fondo entra y sale en la búsqueda de una chica por su padre, ¿no? Y que se va haciendo el cuestionamiento de ir en esta búsqueda de un padre que además ya está muerto, ¿no? Que ella en el fondo nunca conoció y que se entera de que está muerto 4 años después y que hace un camino en la búsqueda que va acompañando de una serie de episodios, algunos más divertidos, otros más angustiantes y algunos muy reflexivos. Y además ella el personaje es alguien que investiga, trabaja con arañas, ¿no? Entonces investiga distintas variedades de arañas. Entonces a lo largo del libro uno va aprendiendo un montón de cosas sobre Fóbica las arañas. no era, claro. fóbica a las arañas, no. Nayeli García era profundamente fóbica, entonces Dale. tomó el objeto de su fobia y lo incorporó dentro de la novela como un modo de tramitación. Todos tenemos derecho a recibir cuidados. En buena medida, así veo yo mi trabajo con las arañas en el laboratorio. También creo que les restituyo su derecho a la verdad, porque aunque ellas no comprendan la información que genero, se trata de datos que determinan la relación que tenemos con ellas. Y aún más, la relación entre ellas y sus entornos. Las madres se encargan precisamente de eso, de cuidar la forma que sus hijas tendrán de relacionarse con el mundo. No solo se cuida la vida por la vida misma, hay que encontrar la manera en que se preserve la especie también, el ecosistema, el mundo. Y eso implica saber la verdad, tener un registro de la historia. En mis recuerdos soy yo la que cuida a mi madre. Incluso desde muy pequeña me afligía por su bienestar. Intentaba no incomodarla con preguntas impertinentes, dejarla dormir en las tardes de los fines de semana, hacerla sentir que todo estaba bien y ella se encontraba a salvo. Estaba tan metida en mis pensamientos que pegué un salto cuando el conductor del Metrobús, un poco desesperado, se acercó a decirme que habíamos llegado. Por ensimismada, ahora tengo que caminar un par de cuadras para regresar a la bombilla. Solo me pasé por una estación. Pero Avenida Insurgentes tiene calles muy largas, la caminata me serviría como preparación mental antes de ver a mi mamá. Es un pequeño fragmento, podría elegir varios, pero que tiene que ver con incorporar una pregunta sobre el cuidado y la relación a la verdad, ¿no? Y a lo que implica, digamos,
recibir un poco una herencia, ¿no? Una herencia que tiene que ver con tu historia y con tu vida, ¿no? ¿Y quién tiene derecho a esa historia? Que me dejó a mí pensando muchas cosas con respecto al tema del testimonio, de la memoria y de las relaciones, cuando efectivamente alguien decide que un hijo no puede o no debe conocer, ¿no? La historia de ese padre que por alguna razón desapareció de esa vida, ¿no? Eso. Así que ese sería mi pequeño fragmento de recomendación. Recomiendo que lo busquen en el libro y lo puedan leer. Buenísimo. Bueno, nos despedimos. Nos vemos la próxima vez. Chao. Que estén bien. No nos vemos en realidad. Sí. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.